Creo que ya tenemos a Ya José tenemos aquí Pérez Espino, quien dirige Zona Free, y a quien le agradecemos que se conecte en esta tarde de viernes. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, y gracias por invitarme a su programa. Al contrario, tan profesional. José, es relevante la información. A nosotros, al leerla, nos llamó mucho la atención porque no solamente porque es muy viajera la gobernadora desde que asumió el cargo, sino también el contraste tan marcado con particularmente la Sierra de Tarahumara, que ha visitado como si no quisiera que existiera. Algo así como Gabriel Cuadri de la Torre quisiera que no se atendiera, en este caso, la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Pero esto está acreditado. Exactamente, está documentado con la propia agenda de la Secretaría Particular de la Gobernadora. Entonces, ocurren en Chihuahua bastantes cosas que me parecen muy delicadas en términos de acceso a la información, porque la gobernadora, ante las críticas de sus ausencias, en las críticas que son básicamente en las redes sociodigitales, porque obviamente los medios grandes, pues no hay críticas a la gobernadora por los convenios que hay de publicidad para que le cuiden la imagen a la mandataria. Entonces, lo que hemos hecho, pues obviamente es ir rastreando los viajes, estos viajes a Inglaterra, a Francia, a España, a Washington. Por ejemplo, en Washington ha estado 3 veces, ha estado casi 2 semanas y media en Washington, según ella, en viajes para promover la inversión extranjera al estado de Chihuahua, pero apenas en la Sierra Tarahumara. ¿Por qué el contraste? Porque en su publicidad oficial se la pasa presumiendo supuestos apoyos a la Sierra Tarahumara, compromisos, y habla y todo como supuestas, como un respaldo real a la Tarahumara, pero el dato es muy claro. Ella ha estado básicamente en Huachochi, en Guadalupe y Calvo, en Urique, en Guerrero, en Bocoina y en Carichí. Pero estamos hablando que no se queda ahí, no son 6 días, digamos, de trabajo en todo el día, sino que son visitas breves, básicamente para tomarse la foto o para eventos. Por ejemplo, una vez que fue a una remodelación en el parque de aventura Barranques del Cobre, ¿no? Que no es propiamente una visita a las comunidades serranas o de la Sierra Tarahumara. Pero también lo más delicado que a mí me parece es de que la gobernadora clasificó como información reservada todo lo relacionado con sus viajes. Es decir, los ciudadanos de Chihuahua no podemos tener acceso, ni siquiera obviamente por transparencia o vía de solicitudes de transparencia, información a los vuelos de la gobernadora, los orígenes, los destinos, la contratación de aeronaves privadas, porque obviamente la gobernadora no viaja en vuelos comerciales. No sabemos cuánto gasta, no da información, no sabemos quién la acompaña, no sabemos los resultados y todo lo que implica pues este tipo de viajes al extranjero, principalmente porque obviamente también se la pasa recorriendo el país en eventos públicos o políticos, electorales, campañas, etcétera, y tampoco sabemos de eso porque está clasificado como información reservada supuestamente por motivos de seguridad de la gobernadora. Otro dato importante es de que en marzo el Congreso del Estado tiene mayoría del PAN y está aliado obviamente con el PRI. Y la mayoría priana en el Congreso le aprobó al gobernador una petición para modificar la Constitución que le permite ausentarse 21 días del estado de Chihuahua sin avisar al Congreso ni al Poder Judicial y también sin rendir un informe de resultados. O sea, ella puede viajar al extranjero 20 días sin avisar, sin rendir cuentas y sin ofrecer ninguna información a los ciudadanos, ni siquiera en los gastos. Antes existía la obligación legal en el artículo 91 de la Constitución de Chihuahua, en la que el gobernador en turno tenía que avisar al Congreso y al Poder Judicial e entregar un informe de resultados de lo que anduvo haciendo en sus viajes en el extranjero. Pero ahora obviamente la gobernadora cambió esto para que no se informe y para que no se conozca por parte de los ciudadanos
toda la información relacionada con estos viajes, porque bueno, estamos hablando de 50 días en el extranjero, o sea, la gobernadora sin problema ha pasado más días en Francia o en Washington que en la Sierra Tarahumara. En la Sierra Tarahumara, obviamente en la Alta y Baja Tarahumara son 23 municipios y la gobernadora nada más ha estado en 6. Oye, José Pérez Espino, director de Zona Free, por ejemplo, hay municipios que son enormes, de una gran complejidad en la Sierra de Chihuahua, con una gran necesidad, donde se ha parado una sola vez. Es el caso, por ejemplo, de Guadalupe y Calvo, que está hasta el sur del estado de Chihuahua, un municipio que colinda con Sinaloa. Con Sinaloa. Bueno, tiene una parte que creo también alcanza hacia el fuerte, ¿no, José? Se extiende un poco hacia el fuerte ya en Sonora. Pero es un municipio, Álvaro, con una pobreza brutal, con un problema Guadalupe y Calvo, con un problema de explotación de los rarámuris, que se los llevan al barranco, los explotan para la siembra de amapola, los troceros, por ejemplo, que vacían los montes de madera, y deja tú el crimen organizado y demás. Un viaje, uno solo, registra el viernes 27 de mayo del 2022 que habría estado, si le creemos pues a la gobernadora, fue y vino en un día a Guadalupe y Calvo, José. O sea, es de plano, es el abandono de la sierra. Así es, obviamente como lo describes, o sea, la sierra está en total abandono y obviamente hay desplazamiento forzado por la actuación del crimen organizado, por talabosques, Batopilas, es el municipio uno de los municipios más pobres del país, si no es que el más pobre del país, tanto en la misma situación que hay en poblaciones de Guadalupe y Calvo, que es inmenso, y que hay localidades con pobreza extrema más que en todo el país. Pero el dato más importante de esa fecha que acabas de dar, Alejandro, es de que la gobernadora acudió a Guadalupe y Calvo a un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un evento de Sembrando Vida. O sea, fue invitada, fue a un evento oficial del presidente López Obrador, no a una agenda propia, no a una agenda de, no sé, de vamos a inaugurar, no sé, un puente, lo que sea, ¿no? Nada de eso, fue a un evento del presidente López Obrador. O sea, tan es así la desatención de este gobierno del estado de Chihuahua hacia la Sierra Tarahumara y esa falta de compromisos que no se notan, pues, o sea, no se ven. Y el dato es importante porque efectivamente va una sola vez a Guadalupe y Calvo, pero va a un evento del presidente López Obrador. O sea, sí, exactamente. Oye, o sea, ella no tenía... Perdón, José, pero, por ejemplo, fíjate, va a Guadalupe y Calvo a cubrir, en realidad a hacer presencia porque fue el presidente. Si no, no tendría ni un solo viaje a Guadalupe y Calvo. Pero, por ejemplo, Carichí, que está relativamente cerca, o sea, está entre, digamos, poblaciones, si es la sierra, o sea, estamos hablando de lugares hermosísimos, además, la sierra de Chihuahua, pues imagínate la belleza, pero está relativamente cerca, tiene un viaje a Carichí. Por ejemplo, no me aparece aquí que se haya parado en poblaciones clave para la sierra como Huachochi, por ejemplo. O sea, de plano es el abandono, José. Sí, he estado en Huachochi, ahí está registrado, si me parece, 3 eventos que han sido así. Uno para el aniversario, ahí no es el dato, pero lo tengo muy claro, para el aniversario de Huachochi, y otro evento para una reunión después de que fue el asesinato de sacerdotes jesuitas y los civiles. Se reunió la gobernadora con un conjunto, pues con la diócesis de la Tarahumara, pero también como para cumplir con el requisito, es decir, pues presionada u obligada por las circunstancias, no porque haya una agenda propia, insisto, para atender toda la situación de gravedad que existe en lo largo y ancho de la Sierra Tarahumara, que insisto, son 23 municipios que abarcan
pues casi la mitad de la población del estado de Chihuahua, del territorio. No, pues es tremendo. Ahora, déjame te pregunto, si me lo permite Álvaro Delgado, perdón, señor Delgado, nomás le pregunto muy rápidamente a José, ¿qué hace por ejemplo, las visitas que tiene o los viajes que tiene la gobernadora registradas por ejemplo, las Bahamas, que es un paraíso fiscal? ¿Qué fue a hacer a las Bahamas? ¿O cuáles son las inversiones? No hay manzana, no hay algodón, no hay ganado, no hay maquila, no hay... es un paraíso fiscal las Bahamas. ¿Qué hizo la gobernadora en las Bahamas? Ahí está lo peor del caso, porque estos son vuelos en aeronaves privadas, pero en días hábiles y sin avisar a nadie, simplemente se desaparece la gobernadora. Y entonces nosotros en las investigaciones rastreamos los vuelos de las aeronaves obviamente con las herramientas que permiten, porque ustedes saben que en los vuelos internacionales se tienen que registrar las entradas y salidas a los países, las llegadas a los aeropuertos. Entonces, ¿cómo hemos localizado esos vuelos a las Bahamas? Nadie sabe qué está haciendo en las Bahamas, nadie sabe qué va a hacer a Miami. Sabemos que, por ejemplo, en menos de un mes, entre abril y mayo, la gobernadora estuvo en Miami, en las Bahamas, en San Francisco y en Denver, Colorado. En Denver sabemos qué fue, porque se sacó una foto en una final de la NBA, del equipo de Denver. O sea, fue a hacer turismo. A hacer turismo, exactamente. Y del otro no sabemos, ese es el problema. O sea, ¿qué va a hacer la gobernadora a las Bahamas, que efectivamente es un paraíso fiscal? Y en días hábiles, o sea, están los vuelos privados registrados. Obviamente, esa información se niega públicamente, pero pues la rastreamos. Lo que obviamente no sabemos es a qué fue. No sabemos qué anda haciendo en las Bahamas o en Miami, pero sobre todo en las Bahamas es el dato que más nos llama, igual que a ti, la atención, o ustedes, porque no es, pues, ¿qué va a hacer la gobernadora a un paraíso fiscal? Entonces, pues es una situación de plano que raya en el absurdo, ¿no? Y en la sospecha, y en un estado como ese, y los vínculos que se han señalado en el pasado de la gobernadora con el exgobernador Duarte, hoy preso por corrupto allá en Chihuahua, ella, al menos en los señalamientos que se hicieron en su momento, pues tiene una vinculación con ese grupo político, con ese gobernador en particular, un corruptor y un corrupto. No lo digo yo, sino que ahí están las investigaciones. Pues un viaje a un paraíso fiscal me pone los cabellos de punta. Sobre todo, es un estado con tanta necesidad. Con tanta necesidad. Son esas regiones. O sea, el pino no se come, carajo. El rarámuri la pasa mal, muy mal. El pino es muy bonito y está muy bonito ahí. Pero no es como la pobreza del sur, es una pobreza más profunda porque enfrentan el frío, la falta de agua. O sea, la pobreza de la Sierra de Chihuahua es muy dura, como para que esta gobernadora ande de viaje en Denver, Colorado, que es fundamentalmente un destino para hacer turismo. Así. Exactamente. Pues es penosísimo. Exactamente. Sí, en Zona Free hemos documentado bastante que existe en realidad un cogobierno con César Duarte en Chihuahua. ¿Por qué lo decimos? Porque buena parte de los principales cargos de gobierno están en manos de exfuncionarios duartistas, ¿sí? O sea, funcionarios que estuvieron en el gobierno de Duarte, ahora forman parte del gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua. O sea, esta alianza de PRIAN se ha llevado aún más allá de los partidos y tiene que ver con una alianza que efectivamente han sostenido María Eugenia Campos y César Duarte desde los años en que Duarte era gobernador. Ayer precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una multa de casi 100 millones de pesos, de 98 millones de pesos, que le impuso el INE al CEN del PRI por los desvío de recursos
que tienen que ver con la nómina secreta de César Duarte durante su gestión. ¿En qué consistía esa nómina secreta? Y en la que fue beneficiaria María Eugenia Campos. Sí, claro. Ella fue beneficiaria. Entonces, ¿en qué consistía? A través de Hacienda se hacían retiros de dinero que se entregaban ¿cómo se llama? Al Panamericano de Protección, al Servicio Panamericano de Protección, para distribuirse. El propio gobernador los hacía firmar recibos, entre ellos Maru Campos, a actores del PRI, a actores del PAN, a actores del PRD, a comunicadores, a bastantes periodistas en Chihuahua en aquellos años. ¿Para qué? Pues para comprar su silencio, para comprar su complicidad o para cooptarlos. Entonces ratifica esa multa del Tribunal Electoral, lo cual confirma la existencia de esa nómina secreta que se ha intentado negar acá mucho. Obviamente, en todo lo que hizo el INE, la investigación de la Comisión de Quejas, de Fiscalización del INE, documenta perfectamente todo el procedimiento de pagos y los recibos, etcétera, etcétera. Y obviamente por eso sancionaron al PRI con este monto de 98 millones de pesos. Y es una multa que ayer en la sesión del Tribunal Electoral fue ratificada. O sea, es un hecho que existió esa nómina secreta y no es un mito urbano, como se ha dicho acá entre toda la red de cómplices de Duarte y de Maru Campos. Quisiera también aprovechar, José Pérez Espino, para que tú le informes también al auditorio, no solamente de Chihuahua, sino del país y de los mexicanos que están en otros lugares del mundo, sobre un asunto que también tiene que ver con una manera de hacer negocios. Habíamos platicado en algún momento, Alejandro Páez y tu servidor, sobre los honorarios que la gobernadora María Eugenia Campos le pagó al secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, por servicios de consultoría. Se sabía que Ernesto Cordero, que fue coordinador de los senadores del PAN, muy proclives a Enrique Peña Nieto, se sabía que Ernesto Cordero asesoraba a María Eugenia Campos, pero tú lo has publicado también en este medio tuyo, Zona Free, que la gobernadora María Eugenia Campos le ha pagado 27,544,000 pesos a Ernesto Cordero por concepto de asesoría financiera. ¿Por qué no platicas, no le informas al auditorio de esto que es un dineral para un personaje que es amigo de la gobernadora? Efectivamente, a Ernesto Cordero la gobernadora le ha dado hasta esa fecha de ese dato 7 contratos por un monto de 27.5 millones de pesos, como bien has dicho, por esta asesoría financiera, porque los contratos dicen que es para asesorarla en la contratación de deuda pública, para asesorarla en la elaboración de los paquetes financieros anuales, etcétera, etcétera, ¿no? Para, pues básicamente en términos generales, servicios de asesoría financiera a lo largo del año y específicamente en la contratación de algunas deudas o créditos a largo plazo. Exactamente, deuda pública. La gobernadora se la pasa diciendo que la federación no le apoya, que todo este asunto, que heredó una deuda gigantesca, etcétera, etcétera, cuando ciertamente la deuda que viene de César Duarte, en la que ella participó, pues para eso le da la nómina secreta, para comprar a los diputados locales. Ella era diputada local, claro. Y César Jauregui, el actual fiscal general del Estado, también era diputado local, y él mismo reconoció, César Jauregui, que sí, que aceptaban el dinero de Duarte, pero que era para asuntos de trabajo legislativo, ¿sí? Y que se tradujeron a final de cuentas en la aprobación de lo que Duarte quería, ¿sí? O sea, Duarte, si recordarán, incrementó la deuda de Chihuahua exponencialmente, la deuda a largo plazo,
Y ahora la gobernadora se dedica a solicitar créditos a largo plazo. Ha solicitado, si mal no recuerdo, más de 7,000 millones de pesos y 1,350 millones de nueva deuda pública a largo plazo, y está pendiente de solicitar 3,000 millones de pesos más en deuda pública a largo plazo, que se paga en 20 años con dinero, con recursos de aportaciones y participaciones federales, ¿no? O por lo menos ese es sí, exactamente. Entonces, ese es el argumento que dice para otras cosas, para eso tiene contratado a Cordero. Cordero se aparece como cada 2 meses, como cada mes, y sale una foto. Se reunió Cordero con la gobernadora y sale la foto, pues básicamente para justificar el supuesto asesoramiento por parte de Cordero, porque en realidad, como dijiste, Álvaro, hace un momento, pues porque es su amigo, o sea, le pagó en año menos pues por lo menos en 2022, estos 27,5 millones, pues básicamente, pues ¿para qué? Porque somos compas y ya te contrato y ahí justificamos el recurso, ¿no? ¿Qué otros exfuncionarios o ex legisladores del PAN ha contratado María Eugenia Campos, que se sepa allá en Chihuahua, José Pérez Espino, además de Ernesto Cordero? Mira, estamos siguiéndole la pista a personajes como José Antonio Mid, porque también ha aparecido acá en reuniones y obviamente no aparece gratuitamente, no hemos podido rastrearle el monto de cuánto le están pagando, ¿no? Pero él es uno de los que han estado por acá. Y obviamente estamos en esa investigación para saber exactamente en qué consiste su apoyo y sobre todo cuánto se le está pagando y por qué. Porque aparece de pronto en reuniones a propósito de nada, pues para justificar algún pago que pues gratuito. Él no trabaja gratis, no, ni pro bono, obviamente. Entonces, ese es uno de los funcionarios principales de administraciones anteriores que han estado presentes acá en Chihuahua. También se hablaba, José, que seguramente te dará materia para más adelante, de una migración de los que se quedaron, ya no pudieron seguir lucrando en el gobierno de Tamaulipas, ahora que perdió el PAN Tamaulipas, que hay una migración hacia, pues ahora a las arcas públicas de Chihuahua. Se dice pues que hay una migración de funcionarios panistas que han estado, pues se fueron del gobierno de Calderón a Puebla, de Puebla a Tamaulipas, y ahora que hay un nuevo refugio que se llama Chihuahua, parece que hay una migración para allá. Pues bueno, si no está confirmado, por lo menos ahí queda como tip para más adelante, José Pérez Espino. Sí, claro, por supuesto, le damos seguimiento porque es buen tip y sí he escuchado algo de eso, obviamente necesitamos confirmarlo, pero hay otro dato muy importante. Estos exfuncionarios del CEN, del PAN, de los gobiernos de Calderón y de Fox, también a lo que se dedican es a estar gestionando los grandes contratos millonarios, no solo con el gobierno panista de Chihuahua, sino con otros estados. Así de pronto, por ejemplo, datos como de pronto aparece aquí un contrato que también clasificaron como información reservada a una empresa que se llama Seguritech Privada, que floreció en el sexenio de Peña Nieto, portándoles tiene fama de cobrar a sobreprecios, de dar moches, etcétera, etcétera, y le dan el contrato más grande, plurianual, de 4,700 millones de pesos para que se encargue del sistema de colocación de C4. De cámaras de videovigilancia, sí, para hacer ya existía un C4, pero le pagan ahora 4,700 millones de pesos en un contrato que obviamente no es público y tampoco nos quieren decir, pero decimos, no, pues si están poniendo una cámara, queremos saber cuánto están pagando esa cámara, ¿no? O el número de cámaras que sean. Pues obviamente la realidad de la violencia y la inseguridad en Chihuahua ha demostrado que pues obviamente ese proyecto se llama Plataforma Centinela, pues que no funciona. Ese es uno de los grandes contratos. Hay otros contratos como el de la renta de vehículos. El Seguridad Pública Estatal contrató también por 1,500 millones de pesos la renta de
485 vehículos, si mal no recuerdo, y la Fiscalía Estatal también tiene otro contrato multimillonario de 500 millones de pesos por ahí. ¿A quién le otorgó ese contrato o esos contratos? Sí, aquí tengo el dato, ahorita te digo. A ver. Porque es importante, son de pronto volúmenes gigantescos. Habrá mucha gente que diga, ¿es mucho o es poco? 27.5 millones de pesos. 27 millones y medio de pesos por asesoría financiera. A mí me parece que es un dineral. Claro. Pues es un dineral porque para eso está la Secretaría de Hacienda y tiene su propio equipo de asesores, y un área que a eso se dedica, ¿no? Entonces, como que para pura asesoría financiera, pues es mucho dinero, considerando también lo que hemos estado diciendo, de que en apoyos, otra vez a la Sierra Tarahumara, no se reflejan esos montos, es decir, son tantas las necesidades que tiene el Estado y los municipios, y sobre todo los índices de pobreza, y ya dejen ustedes la cuestión de inseguridad y violencia, sino lo que realmente existe de pobreza extrema en muchos de los municipios serranos, e incluyendo en las comunidades indígenas que hay en los principales municipios como Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, donde están ahí bastantes asentamientos de comunidades de diferentes etnias, en donde pues no llegan los apoyos y realmente las personas pues están ahí sufriendo la falta de atención médica, de falta de servicios, etcétera. Pues está tremendo. Penoso. Pues sí, pero es importante dar a conocer esta información y José Pérez Espino, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, Alejandro, muchas gracias por invitarme a este programa de ustedes. Al contrario, gracias. Muy buenas tardes.